En lo profundo del espacio, los astrónomos han ido descubriendo que cada cálculo sobre el tamaño y la forma del universo parece destinado a quedar obsoleto. Durante siglos, nuestra especie imaginó un cosmos limitado, casi doméstico, un escenario con dimensiones manejables para la mente humana. Los griegos antiguos pensaban que las estrellas estaban incrustadas en esferas de cristal apenas a unos miles de kilómetros de distancia. Aristóteles calculó que todo lo existente cabía dentro de una esfera comparable al tamaño de nuestro sistema solar. Incluso en los inicios del siglo XX, se creía que la Vía Láctea era todo el universo y que medirla era equivalente a medir la totalidad de la realidad. Hoy sabemos que esas concepciones estaban equivocadas por factores de trillones. La Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, resulta ser solo una entre billones de galaxias, flotando en un mar inconmensurable de espacio vacío. El cambio comenzó con descubrimientos aparentemente modestos. Friedrich Bessel, en 1838, midió la distancia a la estrella 60 y 1 Cygni mediante paralaje. Observar cómo una estrella parece moverse frente al fondo estelar al medirla con 6 meses de diferencia. Descubrió que aquella estrella estaba a 11 años luz, un vacío tan grande que superaba cualquier estimación antigua de la totalidad del cosmos. Décadas más tarde, Henrietta Swan Leavitt revolucionó la astronomía con las cefeidas, estrellas que laten con una periodicidad perfecta. Descubrió que el período de pulsación se relaciona con su luminosidad intrínseca, permitiendo calcular distancias cósmicas con simple aritmética. Era como si, de pronto, alguien nos diera una regla universal para medir la vastedad. Cuando Edwin Hubble aplicó este método a la nebulosa de Andrómeda en 1925, quedó claro que no era una nube dentro de la Vía Láctea, sino una galaxia entera, a más de 2 millones de años luz. En ese momento, el universo se expandió en la mente humana de miles de años, luz a millones. Desde entonces, cada nueva medición ha estirado nuestras fronteras intelectuales. Lo que antes parecía imposible de superar, se convertía en apenas un peldaño de una escalera infinita. Los telescopios modernos han revelado galaxias situadas tan lejos que su luz comenzó a viajar hacia nosotros cuando el universo tenía apenas 300 millones de años de edad. El James Webb, con su espejo de 6.5 metros y su visión infrarroja, ha mostrado que en esas épocas ya existían galaxias luminosas, organizadas, con miles de millones de estrellas y hasta agujeros negros supermasivos. Esa sola observación cuestiona nuestras teorías sobre cuánto tiempo toma reunir los materiales necesarios para formar mundos complejos. Era como encontrar un rascacielos en una ciudad que acababa de ser fundada. Medir el tamaño del universo es como tratar de medir un globo que se infla mientras lo observamos. La luz que recibimos nos muestra cómo eran las cosas hace miles de millones de años. Pero mientras tanto el espacio mismo se ha expandido, alejando aún más a los objetos que intentamos medir. Un objeto cuya luz nos llega tras viajar 13.000 millones de años. En realidad, hoy se encuentra a más de 30 o 40.000 millones de años luz. Esta paradoja convierte cada observación en un retrato del pasado, nunca del presente. Aún así, hemos calculado que el radio del universo observable es de unos 46.000 millones de años luz, lo que significa un diámetro cercano a los 90 y 3.000 millones. Y, sin embargo, los análisis más recientes, apoyados en el estudio de la radiación de fondo de microondas y el lente gravitacional de cúmulos galácticos, sugieren que esta cifra podría ser ligeramente mayor, alcanzando más de 94.000 millones de años luz. Lo que resulta todavía más inquietante
es que todo esto, con sus 2 billones de galaxias y sus millones de estructuras colosales, apenas representa una fracción ínfima de la realidad total. Los datos indican que el universo completo podría ser cientos de veces más grande que lo observable, tal vez infinito. Y en ese contexto, la idea de fronteras pierde sentido. Cada galaxia, cada estrella y cada átomo que vemos forman parte de un mar de materia y energía que rebasa por completo nuestra imaginación. Frente a esta inmensidad, la mente humana se estremece, pero también encuentra un extraño consuelo. Hemos aprendido a reconocer que somos diminutos, sí, pero que poseemos la capacidad única de medir, calcular y preguntarnos por los límites de todo lo existente. Esa es la paradoja de nuestra especie, insignificantes en escala, pero gigantes en la búsqueda del conocimiento. El universo observable contiene estructuras que parecen imposibles de concebir. Si la Vía Láctea fuese del tamaño de un plato, el universo visible se extendería más que todo un continente. Pero incluso esta comparación se queda corta cuando descubrimos colosos como el Sloan Great Wall, una formación que se estira a lo largo de 400 millones de años luz y que reúne miles de galaxias y cúmulos, unidos por filamentos invisibles de materia oscura. Y más allá, todavía mayores, está la Hércules Corona Borealis Great Wall, que abarca unos 10.000 millones de años luz, una extensión tan descomunal que la luz tardaría casi la edad entera del universo en cruzarla. Estas paredes cósmicas parecen desafiar el principio cosmológico que sostiene que el universo debe lucir homogéneo a escalas lo suficientemente grandes. Encontrar estas estructuras es como descubrir montañas en un mapa que se suponía completamente plano. Sin embargo, la sorpresa no termina ahí. En 2016, un equipo descubrió que habíamos subestimado la cantidad de galaxias. En lugar de los 200.000 millones que solíamos calcular, el número real supera los 2 billones. Esto significa que lo que vemos en los telescopios es apenas la 10ª parte de la verdadera población cósmica. Millones de galaxias demasiado débiles o demasiado lejanas permanecen invisibles incluso para nuestros instrumentos más avanzados. Imagina mirar una ciudad desde kilómetros de distancia. Distinguirás las luces más brillantes de avenidas y edificios altos, pero los millones de lámparas pequeñas, las casas, los faroles en callejones, se pierden. Así ocurre con el universo. La mayoría de sus galaxias son esas luces pequeñas, invisibles, pero presentes. Este censo cósmico modifica nuestra perspectiva sobre la vida. Con billones de galaxias y cada una con cientos de miles de millones de estrellas, el número de planetas potencialmente habitables se multiplica hasta cifras imposibles de comprender. La posibilidad de que la Tierra sea única se vuelve casi nula. El cosmos probablemente está lleno de mundos, algunos con vida simple, otros quizás con civilizaciones que nos preceden por millones de años de evolución. El problema no es la existencia de otros seres, sino el tiempo y la distancia. Si mañana captáramos una señal de Andrómeda, responder tardaría millones de años en completarse. Para entonces, quizá ninguna de las 2 civilizaciones seguiría allí para contestar. La comunicación interestelar no está limitada por la tecnología, sino por la velocidad de la luz, el límite absoluto de nuestro universo. Y aún con estas limitaciones, seguimos midiendo y expandiendo el alcance de nuestro entendimiento. La radiación de fondo de microondas, esa tenue luz que llena cada rincón del espacio, nos habla del universo cuando tenía solo 380.000 años.
Allí encontramos pistas de la geometría del cosmos, de su composición y de cómo las pequeñas variaciones de densidad dieron origen a las estructuras que hoy observamos. Esa radiación, detectada primero por el satélite COBE y estudiada con precisión por WMAP y Planck, confirma que el universo es plano y que su composición se divide en una tríada inquietante: 5% materia ordinaria, 27% materia oscura y 8% energía oscura. Estos números son el mapa más exacto que tenemos de la realidad. Y sin embargo, la mayor parte de ese mapa está dominada por componentes cuya naturaleza seguimos sin comprender. Cada uno de estos hallazgos nos recuerda que medir el universo no es solo contar galaxias o calcular distancias. Es también enfrentarnos a paradojas. ¿Cómo es posible que veamos galaxias organizadas cuando el universo era demasiado joven para haberlas construido? ¿Cómo crecen agujeros negros de miles de millones de masas solares en menos de 1.000 millones de años? ¿Por qué la expansión del universo no se frena por la gravedad, sino que se acelera? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en los datos que recogemos pacientemente, en los destellos de supernovas lejanas, en la vibración de las cefeidas y en la tenue radiación que aún nos llega del inicio del tiempo. El universo es un gigantesco laboratorio, y cada nueva observación abre puertas hacia preguntas más profundas. Las supernovas tipo Ia se convirtieron en faros cósmicos que nos permitieron medir el universo a escalas inconcebibles. Cada una de estas explosiones brilla con la fuerza de miles de millones de soles, lo suficiente como para ser vistas a más de 10.000 millones de años luz de distancia. Lo asombroso es que, debido a la física que las provoca, todas alcanzan casi la misma luminosidad máxima. Una enana blanca, al alimentarse de una estrella compañera, acumula masa hasta llegar al límite de Chandrasekhar, alrededor de 1.4 veces la masa del Sol. En ese instante, la fusión nuclear consume a la estrella en segundos y la destruye por completo. Como cada explosión ocurre de la misma forma, cada una sirve como una regla universal de medida, un patrón luminoso grabado en la naturaleza misma. Gracias a ellas, en la década de 1990, dos equipos de astrónomos que competían entre sí llegaron a la misma conclusión inesperada. El universo no se estaba frenando, como la gravedad dictaría, sino acelerando su expansión. La explicación era tan extraña que parecía sacada de la ciencia ficción. Una fuerza desconocida a la que llamaron energía oscura domina el cosmos y lo impulsa a crecer cada vez más rápido. Esa energía invisible representa cerca del 70% de todo lo que existe, y sin embargo no sabemos qué es. Algunos físicos la interpretan como la energía del vacío cuántico, aunque los cálculos arrojan cifras absurdamente altas, mayores en un factor de 10, 120 respecto a lo que vemos. Otros creen que la gravedad misma necesita ser reescrita cuando se aplica a escalas cósmicas. Lo cierto es que este descubrimiento, premiado con el Nobel en 2011, cambió para siempre nuestra visión del destino del universo. Pero las supernovas no actúan solas en nuestra escalera de distancias. Henrietta Leavitt, décadas antes, había dado con el primer gran peldaño al estudiar cefeidas, estrellas que laten con un pulso rítmico. Cuanto más largas sus pulsaciones, más luminosas son. Esta relación entre periodo y brillo permitió medir galaxias cercanas con gran exactitud. Y al combinar cefeidas con supernovas en las mismas galaxias, los astrónomos lograron calibrar sus mediciones, extendiendo con seguridad el alcance de sus cálculos. Sin estos dos tipos de estrellas, nuestra visión del universo seguiría limitada a unos cuantos miles de años luz.
El problema es que, cuanto más medimos, más contradicciones aparecen. El telescopio Planck, que estudió la radiación de fondo de microondas, determinó que la tasa de expansión del universo debería ser de unos 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec. Sin embargo, las mediciones locales usando cefeidas y supernovas arrojan un valor cercano a 73. Esa diferencia, conocida como la tensión de Hubble, es demasiado grande para atribuirla al azar o a errores simples, y a medida que los instrumentos como el Hubble y el James Webb aumentan la precisión, la discrepancia no desaparece, se profundiza. ¿Estamos midiendo mal? ¿O hay una pieza de física fundamental que aún no comprendemos? Aquí es donde la ciencia se convierte en un acto de humildad. Cada número que escribimos, cada gráfico que trazamos, podría ser un reflejo parcial de una realidad más compleja. Tal vez la energía oscura no sea constante en el tiempo. Tal vez existan partículas aún desconocidas que influyeron en los primeros instantes del cosmos. O quizá la gravedad, esa fuerza que parecía tan confiable desde Newton hasta Einstein, cambie de rostro cuando se aplica al universo entero. Mientras tanto, seguimos perfeccionando nuestras herramientas, comparando mediciones y revisando teorías. La tensión de Hubble no es solo un problema, es una pista, un recordatorio de que todavía estamos muy lejos de comprenderlo todo. Y aquí quiero hacerte una invitación. Si disfrutas estos viajes por los misterios del universo, suscríbete y acompáñanos. Además, cuéntame en los comentarios, ¿qué crees tú que sea la energía oscura? ¿Una fuerza real o un error en nuestra manera de medir? Tu opinión suma a esta exploración colectiva que la humanidad está emprendiendo. La materia oscura representa otro de los enigmas más profundos que enfrentamos al intentar comprender la arquitectura del cosmos. Desde la década de 1970, cuando Vera Rubin observó que las estrellas en las periferias de las galaxias orbitaban demasiado rápido para la cantidad de masa visible, quedó claro que había algo más sosteniendo estas estructuras. Según la física conocida, esas estrellas deberían escapar hacia el vacío intergaláctico, pero permanecen unidas, como si una mano invisible las sujetara. Esa mano es la materia oscura, una sustancia que no emite, refleja ni absorbe luz, pero que ejerce gravedad. Sin ella, las galaxias simplemente no existirían. Los cúmulos de galaxias también dan evidencia clara. Al medir sus movimientos internos, los astrónomos descubrieron que se mueven demasiado rápido para la gravedad de la materia visible. La única explicación es que 5 veces más masa invisible acompaña a la que podemos ver. A esto se suman los efectos del lente gravitacional. La luz de galaxias de fondo se curva al pasar cerca de cúmulos masivos, revelando concentraciones de materia que no se corresponden con nada brillante. Incluso las simulaciones por computadora fallan en reproducir la red cósmica de filamentos y vacíos si no se incluye materia oscura. Se piensa que el halo de materia oscura de la Vía Láctea se extiende más de 600,000 años luz y contiene alrededor de 1 billón de masas solares. Este halo invisible es lo que permitió que nuestro hogar galáctico se formara. Sin embargo, pese a su omnipresencia, seguimos sin saber qué es. Una de las hipótesis más populares sugiere que son WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente, pero ninguna de las búsquedas en laboratorios subterráneos ha dado resultados. Otras teorías hablan de acciones, partículas ultraligeras, que podrían inundar el universo en cantidades colosales. También se han propuesto neutrinos estériles, agujeros negros primordiales o partículas exóticas derivadas de la supersimetría. Mientras tanto,
Los vacíos cósmicos nos recuerdan que el universo no solo está lleno de materia, también de enormes extensiones de nada. El gran vacío de Boetes, por ejemplo, se extiende por 330 millones de años luz, un espacio que debería albergar miles de galaxias, pero que apenas contiene unas pocas. Estas regiones constituyen cerca del 80% del volumen del universo y sin embargo concentran menos del 5% de su materia. La imagen que surge es la de un cosmos en forma de espuma, paredes y filamentos de galaxias que encierran burbujas gigantes de vacío. Los vacíos no son un simple capricho del azar. Nacieron de pequeñas fluctuaciones de densidad en los primeros instantes tras el Big Bang. Zonas apenas menos densas que el promedio terminaron perdiendo materia a sus vecinas y vaciándose con el paso de miles de millones de años. Por contraste, las regiones más densas atrajeron más material y se convirtieron en los supercúmulos que conocemos. Así, la estructura a gran escala del universo está dictada tanto por lo que contiene como por lo que le falta. Y estos entornos tan distintos producen galaxias diferentes. Las que habitan en vacíos suelen evolucionar aisladas, sin choques constantes con vecinas, y conservan más gas para formar estrellas durante más tiempo. En cambio, las galaxias en filamentos y cúmulos viven vidas agitadas, con fusiones, colisiones y estallidos de formación estelar. Esta diversidad nos revela que la ubicación cósmica de una galaxia puede definir su destino, tal como ocurre con los planetas y sus estrellas. Cada uno de estos descubrimientos reafirma un hecho fundamental. El universo no es un escenario estático y uniforme. Es una red dinámica, moldeada por fuerzas invisibles y espacios de vacío inmenso. Entender la materia oscura y los vacíos cósmicos no es solo resolver un misterio físico, es comprender la base misma sobre la que se levantan galaxias, estrellas y, en última instancia, nosotros. En los confines del tiempo cósmico, el telescopio James Webb ha revelado descubrimientos que parecen imposibles. Entre ellos, galaxias como Hades GS 140, cuya luz comenzó su viaje apenas 290 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía solo un 2% de su edad actual. De acuerdo con los modelos, en ese momento el cosmos debía estar compuesto casi exclusivamente de hidrógeno y helio, con algunas estrellas primitivas recién formándose. Sin embargo, lo que Webb muestra es una galaxia masiva, brillante y organizada, con miles de millones de estrellas y signos de elementos pesados como carbono y oxígeno. Es como excavar en ruinas prehistóricas y hallar de pronto un rascacielos moderno. La evidencia no concuerda con las expectativas. Este hallazgo plantea preguntas profundas. ¿Cómo pudo formarse una estructura tan compleja en tan poco tiempo? Los agujeros negros supermasivos encontrados en estas primeras galaxias hacen el misterio aún mayor. Según la teoría, incluso en las mejores condiciones de alimentación, un agujero negro necesitaría cientos de millones de años para alcanzar masas de 1.000 millones de soles. Y sin embargo, allí están, en el universo infantil, demasiado grandes para haber crecido tan rápido. Una explicación sugiere que existieron agujeros negros primordiales, nacidos de fluctuaciones de densidad en los primeros instantes tras el Big Bang, con masas iniciales enormes que les dieron ventaja. Otra posibilidad es que las primeras estrellas, las llamadas de población tercero, fueran mucho más masivas que las actuales, colapsando después en semillas gigantes que alimentaron la formación de galaxias tempranas. Además, estas galaxias muestran tasas de formación estelar tan altas
que deberían haber agotado sus reservas de gas en muy poco tiempo. Sin embargo, las observaciones revelan una abundancia de estrellas jóvenes brillando intensamente. Quizá el universo primitivo disponía de reservas de gas mayores de lo esperado, o tal vez la eficiencia de formación de estrellas era mucho más alta que en la actualidad. Lo cierto es que cada imagen de Webb nos recuerda que los modelos que creíamos firmes aún requieren ajustes. El universo temprano parece haber sido un lugar más violento, rápido y eficiente en su construcción de estructuras de lo que jamás imaginamos. Estas observaciones nos devuelven a una etapa clave: la inflación cósmica. Alan Guth, en 1980, propuso que en la primera fracción de segundo tras el Big Bang, el universo se expandió de manera exponencial, creciendo de menor tamaño que un protón a dimensiones macroscópicas en menos de un suspiro. La inflación explica por qué el espacio parece tan plano y uniforme, y por qué la radiación cósmica de fondo muestra una temperatura casi idéntica en todas las direcciones. Pero al mismo tiempo, las fluctuaciones cuánticas durante ese periodo se estiraron a escalas cósmicas, convirtiéndose en las semillas de todas las galaxias y cúmulos que existen hoy. Así, esas galaxias imposibles observadas por Webb son descendientes directos de vibraciones cuánticas que ocurrieron cuando el universo era más pequeño que un átomo. La idea es tan radical que conecta lo infinitamente diminuto con lo infinitamente vasto. Del reino cuántico emergieron las estructuras colosales que pueblan el cosmos. Cada estrella, cada planeta y cada ser vivo es, en última instancia, consecuencia de fluctuaciones microscópicas amplificadas por la inflación. Esa paradoja, en la que lo más pequeño dio origen a lo más grande, constituye una de las claves más fascinantes de nuestra historia cósmica. Si todo lo anterior resulta sobrecogedor, la existencia de estructuras cósmicas aún más vastas termina por desafiar cualquier intuición. El descubrimiento de la Hércules Corona Borealis Great Wall reveló una formación que se extiende por más de 10.000 millones de años luz, casi una décima parte del diámetro del universo observable. Detectada gracias al patrón de explosiones de rayos gamma, las explosiones más energéticas del cosmos, esta colosal muralla de galaxias y cúmulos es tan grande que su sola presencia plantea un dilema. ¿Cómo pudo formarse en apenas 800 millones de años de historia universal? Incluso si la gravedad hubiese empezado a actuar desde el primer instante, resultaría imposible organizar tanta materia en una estructura tan vasta sin violar los límites que impone la velocidad de la luz. Los modelos actuales de formación de estructuras cósmicas logran reproducir filamentos y cúmulos de cientos de millones de años luz, pero nada que se acerque a una pared de 10.000 millones. Esto obliga a considerar que quizá las condiciones iniciales tras la inflación fueron diferentes a lo que suponemos, con fluctuaciones mucho mayores que dieron un impulso adicional a la organización de la materia. Otra hipótesis propone que la materia oscura, esa red invisible que sostiene a las galaxias, tuvo interacciones más intensas en el pasado, lo que aceleró la aparición de estos colosos. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que la existencia de semejantes estructuras pone en duda el principio cosmológico, la idea de que a escalas lo bastante grandes, el universo debe verse homogéneo y uniforme. Y lo más asombroso es que, incluso con estas magnitudes, lo que vemos es solo una fracción. Cada observación está limitada por la velocidad de la luz. Cuando contemplamos la galaxia de Andrómeda, la vemos como era hace 2.5 millones de años. Cuando miramos un cúmulo a 5.000 millones de años luz, lo observamos tal como existía antes de que la Tierra tuviera continentes modernos.
El James Webb nos ha permitido ver galaxias que brillaban apenas unos cientos de millones de años tras el Big Bang, lo que equivale a excavar en los estratos más antiguos de un yacimiento cósmico. Cada fotón que llega a nuestros telescopios es un mensajero del pasado, una partícula de luz que viajó durante miles de millones de años para contarnos cómo era el universo en su juventud. Esto significa que nunca vemos el universo tal como es ahora, sino como fue. La luz solar tarda 8 minutos en alcanzarnos. La de Próxima Centauri, 4 años. Y la de las galaxias más lejanas ha recorrido más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Pero durante ese trayecto, el espacio mismo se expandió y aquellas galaxias ya no están donde aparentan estar. Hoy se hallan a decenas de miles de millones de años luz más lejos. Esa diferencia entre el tiempo de viaje y la distancia real nos recuerda que el cosmos no es estático, sino un escenario que cambia mientras lo observamos. Cada nueva medición nos convierte en arqueólogos cósmicos. No excavamos fósiles, sino fotones. No estudiamos huesos, sino ondas de luz estirada por la expansión del espacio. Y, como todo buen hallazgo arqueológico, los descubrimientos nos plantean más preguntas de las que responden. ¿Cómo pudieron formarse tan pronto galaxias tan organizadas? ¿Por qué existen estructuras tan gigantescas que parecen violar la homogeneidad universal? ¿Qué secretos guarda el universo más allá de nuestro horizonte observable? Estas preguntas no son obstáculos, son la razón misma de la ciencia. Reconocer lo desconocido y lanzarse hacia él con humildad y asombro. En 1998, el hallazgo de la aceleración cósmica sacudió a la comunidad científica como pocas veces en la historia. 2 equipos rivales, el High Supernova Search, liderado por Brian Schmidt, y el Supernova Cosmology Project, dirigido por Saul Perlmutter, buscaban medir cómo la expansión del universo se estaba frenando bajo el peso de la gravedad. Para sorpresa de todos, las supernovas lejanas no estaban más cerca de lo esperado, sino más lejos. Se movían más rápido de lo que deberían. El cosmos no se estaba desacelerando, estaba pisando el acelerador. Este resultado parecía imposible, pues la gravedad es una fuerza atractiva. ¿Qué clase de energía podría impulsar a las galaxias a separarse cada vez más rápido? La respuesta fue tan desconcertante como revolucionaria. El universo está dominado por una fuerza desconocida, bautizada como energía oscura. Esta entidad, invisible y con propiedades exóticas, actúa como una presión negativa que empuja el espacio mismo a expandirse. Cuanto más se estira el universo, más poderosa se vuelve, porque no se diluye como la materia, sino que permanece constante en densidad. Hoy sabemos que constituye casi el 70% de todo lo que existe, pero su naturaleza sigue siendo un enigma total. La explicación más aceptada la vincula con la energía del vacío cuántico, aunque las matemáticas fallan estrepitosamente. Las predicciones teóricas son 120 órdenes de magnitud mayores que lo que observamos. Es la peor discrepancia en la historia de la física. Otros físicos proponen que tal vez la gravedad deba modificarse a escalas cósmicas, igual que la mecánica cuántica modificó la física clásica en el mundo atómico. Quizá Einstein no tenga la última palabra sobre cómo funciona el universo a gran escala. También existen teorías que sugieren campos exóticos aún no detectados, similares a los electromagnéticos, pero con la capacidad de repeler en lugar de atraer. A falta de respuestas definitivas, la energía oscura se ha convertido en el mayor misterio de la cosmología moderna, una incógnita que definirá el futuro del universo.
Porque ese futuro ya no es el que se imaginaba antes de 1998. Los astrónomos creían que, con el tiempo, la gravedad detendría la expansión y eventualmente la revertiría, produciendo un Big Crunch. Ahora, el destino parece ser lo contrario. Un universo que se expandirá para siempre, en el que las galaxias más lejanas desaparecerán de nuestra vista a medida que la luz que emiten no pueda alcanzarnos. En billones de años, los observadores del futuro verán un cosmos vacío, con solo su grupo local de galaxias rodeado por oscuridad infinita. El James Webb ha confirmado que esta energía desconocida ya estaba actuando hace miles de millones de años. Al observar supernovas cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual, los datos muestran que la aceleración se mantenía presente. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, de lentes gravitacionales y de la distribución de galaxias concuerdan con el mismo modelo. Vivimos en un cosmos dominado por materia oscura y, aún más, por energía oscura. Y aunque estas mediciones nos dan confianza en nuestro mapa del universo, también nos dejan con la certeza de que desconocemos casi todo sobre los ingredientes principales de la realidad. La ironía es evidente. La materia ordinaria, la que compone a las estrellas, los planetas, los árboles y nuestros cuerpos, no llega ni al 5% del total. Lo demás está en las sombras de lo desconocido. Sin embargo, en esa pequeñísima fracción se encuentra todo lo que nos resulta familiar, todo lo que nos permite pensar, medir y preguntarnos. Nuestra insignificancia numérica no disminuye nuestro valor, sino que lo resalta. Somos la parte del universo que ha logrado volverse consciente de su propia vastedad. La radiación cósmica de fondo es quizá el fósil más antiguo que jamás podremos estudiar. Emitida cuando el universo tenía apenas 380, 0 años de edad. Es la huella luminosa del momento en que los electrones y protones se unieron para formar átomos de hidrógeno, permitiendo que la luz escapara libremente por primera vez. Antes de eso, el cosmos era un plasma opaco, una especie de niebla incandescente en la que los fotones no podían avanzar sin ser desviados. Al disiparse esa niebla primordial, el universo entero brilló como un resplandor uniforme que, con la expansión, se fue enfriando hasta transformarse en la tenue radiación de microondas que hoy llena todo el espacio. Detectada por accidente en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, esta radiación se convirtió en la prueba definitiva del Big Bang. Décadas más tarde, el satélite COBE reveló que esa luz no era perfectamente uniforme. Presentaba variaciones diminutas de una parte en 100, 0, 0, 0. Esas leves irregularidades resultaron ser cruciales, porque representan las semillas de toda estructura cósmica. Las regiones un poco más densas atrajeron más materia con el tiempo, convirtiéndose en galaxias y cúmulos, mientras que las menos densas se transformaron en los vacíos que hoy dominan el 80% del volumen del universo. El mapa fue refinado por WMAP y más tarde por Planck, mostrando con precisión asombrosa la composición del cosmos. Un 5% de materia ordinaria, un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. También reveló que el universo es plano dentro del margen de error de los instrumentos, lo cual respalda la teoría de la inflación cósmica. Esa planitud significa que el espacio no se curva hacia adentro como una esfera, ni hacia afuera como una silla de montar. Se extiende, al menos en lo observable, como un lienzo infinito. Sin embargo,
El CMB contiene misterios que todavía nos desconciertan. Existe una ligera asimetría entre hemisferios. El sur aparece un poco más cálido que el norte. Además, se ha identificado un eje preferente, un patrón que contradice la idea de que el universo debería ser isotrópico, igual en todas las direcciones. Nadie sabe con certeza si se trata de una coincidencia estadística, de un error instrumental o de un indicio de una física más profunda. Podría significar que nuestro universo observable es parte de una estructura mayor, o que la inflación fue más compleja de lo que creemos. Más allá de la temperatura, la polarización de esta radiación guarda otra promesa: detectar huellas de ondas gravitacionales primordiales, vibraciones del propio espacio, tiempo producidas durante la inflación. De confirmarse, sería la prueba directa de aquel instante en que el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz, estirando fluctuaciones cuánticas hasta convertirlas en el molde de toda la red cósmica. Experimentos actuales, tanto en Tierra como en el espacio, buscan esas señales con una precisión cada vez mayor. La radiación de fondo es como la primera fotografía del cosmos, una imagen que captura su infancia y que, al mismo tiempo, encierra secretos de su destino. Nos muestra que el universo empezó caliente, denso y uniforme, pero también que contenía las imperfecciones necesarias para que existieran galaxias, estrellas, planetas y, finalmente, vida. En esas manchas casi invisibles de temperatura está escrito el futuro de todo lo que conocemos. Y aunque esta luz proviene de un pasado inimaginablemente lejano, sigue siendo nuestra guía más fiel para comprender cómo nació y hacia dónde se dirige el universo. En el corazón de la galaxia TON 618 se oculta uno de los objetos más desconcertantes del universo conocido: un agujero negro con la masa de 66.000 millones de soles. Su horizonte de sucesos, la frontera más allá de la cual nada puede escapar, se extiende por 800.000 millones de kilómetros, suficiente para tragarse al Sol, los planetas y hasta el cinturón de Kuiper entero. Si este monstruo estuviera en lugar de nuestra estrella, engulliría sin dificultad todo el sistema solar. La simple existencia de algo tan colosal plantea un dilema. ¿Cómo puede formarse un agujero negro de semejantes proporciones en tan poco tiempo cósmico? Los agujeros negros estelares nacen cuando estrellas muy masivas colapsan al final de sus vidas. Pero para crecer de unas cuantas masas solares a miles de millones se requiere un proceso lento, limitado por la presión de radiación del disco de acreción, lo que conocemos como límite de Eddington. Según ese límite, incluso en condiciones óptimas, un agujero negro necesitaría cientos de millones de años para alcanzar el tamaño de los más masivos que vemos hoy. Sin embargo, algunos de ellos aparecen en galaxias formadas cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, demasiado jóvenes para haber permitido semejante crecimiento. Una de las explicaciones propone la existencia de agujeros negros primordiales, surgidos de fluctuaciones de densidad en los primeros instantes tras el Big Bang. Estos objetos hipotéticos podrían haber nacido ya con masas enormes, sirviendo de semillas para los gigantes que observamos. Otra posibilidad es que las primeras estrellas, las llamadas de población tercero, compuestas solo de hidrógeno y helio, fueran cientos de veces más masivas que las actuales, colapsando después en agujeros negros gigantes que crecieron a un ritmo vertiginoso gracias a la abundancia de gas en el universo primitivo. Más allá de su origen, el papel de estos titanes cósmicos es crucial. Sus discos de acreción, donde la materia alcanza temperaturas de millones de grados antes de ser devorada, irradian energía capaz de frenar la formación de nuevas estrellas en las galaxias anfitrionas.
Los chorros relativistas que lanzan a lo largo de miles de años luz esculpen el medio interestelar, regulando la evolución galáctica. En este sentido, los agujeros negros no son solo devoradores de materia, también son arquitectos invisibles que moldean el crecimiento de sus galaxias. Gracias a telescopios como el Event Horizon, pudimos observar por primera vez la silueta de un agujero negro en Moshenta 7 y, más recientemente, en Sagitario A, el del centro de la Vía Láctea. Estas imágenes confirmaron que la relatividad general de Einstein se sostiene incluso en los entornos más extremos, donde el espacio y el tiempo se retuercen de manera casi inimaginable. Sin embargo, también nos recuerdan que hay un límite en nuestra comprensión. Dentro del horizonte de sucesos, la física tal como la conocemos se rompe y conceptos como espacio y tiempo pierden sentido. Estos monstruos gravitacionales, capaces de alterar galaxias enteras, son apenas puntos en el océano del cosmos. Lo que observamos en torno a ellos nos habla de la violencia y la creatividad del universo, de su capacidad de engendrar tanto destrucción como estructuras nuevas a partir del caos. En ellos se concentran algunas de las claves más profundas para unir la mecánica cuántica y la relatividad, y quizás para entender qué ocurre realmente en el corazón de la realidad. Cada nueva observación nos acerca a ese límite, donde el universo parece guardar con recelo sus secretos más antiguos. Si viajáramos hasta el borde del universo observable, nos encontraríamos con una frontera extraña, no un muro físico, sino un límite definido por el tiempo que la luz ha tenido para alcanzarnos desde que comenzó el Big Bang. Esa frontera se encuentra a 46.000 millones de años luz en todas direcciones, formando una esfera de 90 y 4.000 millones de años luz de diámetro. Y, sin embargo, todo lo que vemos podría ser apenas una fracción diminuta de una realidad mucho mayor, quizás infinita. La pregunta de si el universo es finito o infinito es una de las más profundas de la ciencia. Si es infinito, entonces cada galaxia, cada planeta e incluso cada persona tendría infinitas copias en algún lugar más allá de nuestro horizonte cósmico. En un universo así, existirían incontables tierras, algunas idénticas a la nuestra y otras radicalmente distintas. Si, por el contrario, el universo es finito pero sin bordes como la superficie de una esfera en dimensiones superiores, podríamos viajar eternamente en línea recta y acabar de nuevo en el mismo lugar, sin jamás encontrar un final. La radiación cósmica de fondo, ese eco fósil del Big Bang, nos ofrece pistas. Sus patrones de temperatura y polarización parecen indicar que el espacio es geométricamente plano, lo cual es consistente con un universo infinito. Sin embargo, estas observaciones también permiten modelos de un universo finito pero inmenso, tan vasto que nuestros instrumentos no pueden detectar sus límites. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la porción que podemos observar es solo una burbuja dentro de una realidad descomunal. Algunos cosmólogos creen que nuestro universo observable podría ser apenas un burbujón en un océano de universos, una parte de un multiverso generado por la inflación eterna. Según esta hipótesis, cada burbuja tendría sus propias leyes físicas y la nuestra sería solo una entre infinitas. Es un escenario que, aunque difícil de probar, surge de ecuaciones reales y observaciones indirectas que apuntan a la posibilidad de que la realidad sea mucho más extraña de lo que podemos imaginar. El descubrimiento más reciente, anunciado en enero de 2025, añadió un nuevo giro a este misterio.
Gracias a mediciones ultraprecisas combinando los datos del telescopio James Webb con observaciones de lentes gravitacionales, los astrónomos recalibraron la escala cósmica con una precisión sin precedentes, 0,1%. El resultado fue impactante. El universo observable mide 94.2 mil millones de años luz de diámetro, un poco más grande de lo que pensábamos. Esa diferencia de 1.2 mil millones de años luz implica millones de galaxias adicionales, cada una con miles de millones de estrellas y, posiblemente, mundos habitables. Pero lo más importante fue otra conclusión. Estas mediciones apoyan fuertemente el modelo de un universo infinito. Los patrones de distribución de galaxias no muestran señales de repetición ni de bordes cercanos, sino que sugieren que la estructura cósmica se extiende sin límite. Si esto es cierto, todo lo que conocemos, las estrellas, los planetas, las galaxias y hasta el propio espacio-tiempo que nos sostiene, es apenas un fragmento local de una realidad sin final. La conclusión es tan aplastante como inspiradora. Somos minúsculos, casi invisibles frente a una inmensidad infinita. Y sin embargo, en esa pequeñez reside lo extraordinario. Porque en esta mota de polvo cósmico llamada Tierra, una especie consciente ha logrado medir, comprender y narrar la historia del universo. Hemos aprendido que estamos hechos de polvo de estrellas, que nuestro destino está ligado a fuerzas invisibles como la materia oscura y la energía oscura, y que quizás seamos el mecanismo por el cual el cosmos contempla su propia grandeza. Por eso, mientras miras al cielo nocturno y ves miles de estrellas brillando, recuerda que son apenas una muestra microscópica de lo que hay ahí afuera. La ciencia nos ha enseñado a medir lo inconmensurable, a viajar en el tiempo con la luz de galaxias ancestrales y a reconocer que la grandeza no depende del tamaño, sino de la capacidad de comprender. Y hoy, en pleno siglo XXI, nuestra mayor responsabilidad es seguir explorando, seguir midiendo y, sobre todo, seguir maravillándonos. Así que antes de que cierres este viaje, suscríbete y acompáñanos en las próximas exploraciones. Deja en los comentarios cómo este conocimiento cambia tu visión del universo y de tu propia vida. Porque juntos, con la curiosidad como motor, podemos seguir iluminando la oscuridad infinita del cosmos. Desde que Henrietta Swan Leavitt descubrió la relación entre el brillo y el pulso de las estrellas variables, hasta las observaciones de supernovas tipo Ia que revelaron la misteriosa energía oscura, la historia de la humanidad ha sido una marcha constante hacia la expansión de nuestros límites de conocimiento. Cada generación de astrónomos ha desafiado lo que parecía incuestionable y, en ese proceso, hemos pasado de pensar que todo el universo cabía en la esfera del cielo nocturno, a descubrir que quizás no tenga límites en absoluto. Hoy sabemos que el universo observable contiene más de 2 billones de galaxias y se extiende 94.2 mil millones de años luz. Y sin embargo, esa cifra que parece inconmensurable es solo la frontera de lo visible. Más allá de ese horizonte, se extiende una realidad que podría ser infinita, donde incluso nuestra propia existencia se multiplica en infinitas variaciones. El Big Bang, la inflación cósmica, la formación de galaxias imposibles en tiempos primitivos, los agujeros negros supermasivos que desbordan nuestra imaginación y la energía oscura que acelera la expansión del espacio. Cada descubrimiento no ha reducido los misterios, sino que los ha multiplicado. Nos enfrentamos a una paradoja cósmica. Somos insignificantes en tamaño, un punto invisible en una vastedad que se escapa a toda escala humana.
Pero al mismo tiempo, somos profundamente significativos, porque el universo ha producido en nosotros la capacidad de medirlo, comprenderlo y reflexionar sobre su destino. En un cosmos donde el 95% está compuesto de materia y energía que no entendemos, nosotros un producto improbable de polvo estelar, hemos conseguido cartografiar los confines de la realidad visible y conjeturar sobre lo que se encuentra más allá. Lo más impresionante no son las cifras, sino lo que implican. Que puedas mirar al cielo y saber que estás viendo luz que viaja desde hace 13.000 millones de años. Que la materia de tu cuerpo estuvo una vez en el corazón de estrellas que explotaron antes de que la Tierra existiera. Que en la aparente insignificancia de la vida humana reside la capacidad de darle sentido a todo lo que existe. En este sentido, el mayor hallazgo de la cosmología no es solo que el universo es vasto e incomprensible, sino que somos parte de él. Y en nosotros existe un fragmento de su conciencia. Esa es la conclusión más intensa que nos deja este viaje. No importa cuán diminutos seamos frente a un cosmos que tal vez sea infinito, nuestra grandeza está en la conciencia y la búsqueda de respuestas. Somos la voz del universo, preguntándose por sí mismo. Y mientras las galaxias se alejan y la expansión nos condena a un futuro de aislamiento cósmico, nuestra misión en el presente es clara: seguir explorando, seguir comprendiendo y nunca dejar de asombrarnos. Por eso, si este viaje por el universo ha resonado contigo, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos de la ciencia. Déjame en los comentarios cómo cambió tu perspectiva al descubrir la verdadera escala del cosmos. Porque en un mar de galaxias incontables, lo único que nos conecta con lo infinito es la curiosidad de seguir buscando respuestas. Aquí, ahora, la ciencia nos recuerda que aunque somos pequeños, nuestra capacidad de comprender lo imposible nos convierte en algo extraordinario.